Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Y conectados en el mundo entero, Aire de Santa Fe, porque estuvimos en Nueva York hace algunos minutos, recién en Dallas, en los Estados Unidos, pasamos por el sur de la provincia de Santa Fe, pasamos por la zona metropolitana y ahora nos vamos sin escalas a España para dialogar con el doctor Néstor Braidot, pionero y autoridad mundial en la aplicación de las neurociencias y neurocuántica aplicada. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar en contacto con vosotros allí en Santa Fe. No, el gusto verdaderamente es nuestro, tener la posibilidad de dialogar, agradecidos además, porque sabemos que hay una diferencia horaria, y agradecidos por estos minutos, y buscamos encontrarle alguna definición desde distintos aspectos a Lionel Messi, porque verdaderamente cada vez que obtenemos estos números que nos viene dando, no sigue rompiendo récords, batiéndolos. Entonces lo tomamos desde la parte física, desde la parte filosófica, desde la literatura, desde la urbanidad, pero también desde la neurociencia se puede explicar este caso, doctor. Así es, absolutamente así. Además, hay que reconocerle a Messi que no solamente es un excelente futbolista, yo diría que el más importante de la historia del fútbol, pero también es una especie de laboratorio abierto para estudiar el cerebro humano y cómo puede crear, cómo puede liderar, cómo puede de alguna manera hacer maravillas entrenando el cerebro. Y eso para mí es Messi. Es un ejemplo que podemos seguir no solamente para el deportista, que también, pero para el ser humano potenciando sus capacidades. Yo me he dedicado los últimos años a estudiar la neurociencia. Vengo en realidad de 30, 40 años de estudiar neurociencias, pero los últimos años es estudiar neurociencia aplicada al deporte. De hecho, mi último libro, que lo publiqué muy recientemente, tiene que ver justamente con neurociencias en el deporte. Y uno de los ejemplos de neurociencia en el deporte es Messi. Y otros deportistas también que aportan lo suyo. Claro. Pero me importa realmente destacar el día del cumpleaños de Messi los ejemplos y las enseñanzas que nos da este ser humano extraordinario. A ver, ¿cuáles son? Primero y principal, a ver, ¿ustedes vieron cómo juega Messi en la cancha? Él va anticipando, él anticipa, tiene lo que se denomina en neurociencia un cerebro predictivo, porque se ha entrenado para esto, porque ha concentrado atención en esto, con lo cual ha creado mayor cantidad de redes neuronales en su cerebro asociada al juego, asociada a aquello que es su profesión. Ustedes habrán visto a Messi por allí caminar, y algunos comentaristas por allí en algún medio han dicho caminar cansino como desconectado del partido. ¿Perdón? Está mirando todo. Es que Messi está programando la próxima jugada considerando dónde están sus compañeros, dónde está la pelota, dónde están los contrincantes. Y eso tiene una explicación neurocientífica. El cerebro humano absorbe el 20% de toda la energía del cuerpo, siendo que es el 2% del peso de todo el cuerpo. Entonces, cuando Messi libera absorción energética del cuerpo, aumenta la absorción de energía en su cerebro. Y está pensando algo. Ustedes lo han visto, ese caminar cansino, y de repente pega una corrida por allí y termina un pase espectacular o un gol incluso, como lo ha demostrado en estos últimos 2 partidos. Entonces, uno de los temas es la capacidad de anticipación a la cual uno puede entrenarse, cualquiera sea la profesión que tenga o la actividad. Ese es el primer elemento importante. El segundo elemento importante que me parece que hay que destacar desde las neurociencias es esa capacidad de volver al foco después de un error, volver a concentrar la atención en la jugada, en lo positivo. ¿Por qué digo esto? Cuando uno comete un error, una equivocación en cualquier actividad, la tendencia es a quedarse pensando en el error y en la equivocación, con lo cual aumenta la probabilidad de que vuelva a cometer el error. Es cierto que Messi, después de errar el penal, el cual además reconoció que lo tiró muy mal, es cierto que le costó algunos minutos.
Y es cierto también que eso incidió en el equipo. Pero su recuperación fue rápida. Y afortunadamente el gol que siguió luego de errar el penal permitió la recuperación total. Entonces, segundo aprendizaje del maravilloso futbolista que es Messi. Enfocar la atención en el aprendizaje que te produce el error y no en el error mismo. Con lo cual sacas energía a esa atención al error y la pones en el aprendizaje para evitar incluso cometer un siguiente error. El otro tema importante que juega en esto es el equilibrio emocional. Y hay que pensar que un jugador no es jugador de fútbol por 90 minutos cada vez que juega. Exacto. El jugador de fútbol es un ser humano de 24 horas. Y la característica de la vida de Messi, familiarmente, su conexión con su grupo familiar y sobre todo además ahora la conexión con el equipo, marca una diferencia sustancial. Y esa alegría que ustedes notan en las fotos que aparecen por todos los medios, Sí. esa alegría representa algo para nosotros desde las neurociencias. Está demostrado neurocientíficamente que el cerebro feliz es un cerebro más inteligente. La felicidad aporta inteligencia al ser humano, porque le permite funcionar neurocognitivamente de mejor manera. Y por cierto, esa felicidad y ese equilibrio emocional evita el efecto del estrés. Claro. Ustedes saben Claro. que en neurociencias Baja la el ansiedad estrés, también, entiendo, ¿no? Claro. absolutamente, Claro. pero fíjense, el estrés jibariza funcionalmente el cerebro. Cuando una persona estresada utiliza menos insumos, factores, capacidades, experiencias, aprendizajes para tomar una decisión. El cerebro que no está estresado tiene toda su capacidad al servicio de la decisión que va a tomar. Y ese es un elemento importante, Claro. muy importante. Doctor, me quedo con esto de la posibilidad de entrenar nuestro cerebro, nuestra conducta, en términos de generar más conexión en usted fue claro respecto de en cualquier rubro. Absolutamente. Ok, pero a cualquier edad, en cualquier momento, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Podemos autoentrenarnos o necesitamos a alguien que nos guíe? Mira, dos cosas. Yo hace 25 años aproximadamente fundé el primer gimnasio cerebral para entrenar personas en el desarrollo de capacidad e inteligencia. Y esa experiencia que yo puedo aportar es que a cualquier edad, inclusive en adultos mayores, es posible entrenar el desarrollo de mayor capacidad. De hecho, yo tengo una alumna emérita que tiene 96 años. Wow. Si ustedes la ven, no le dan 60. Obviamente tiene muchas arruguitas en la piel, 96 años, pero el cerebro le funciona La ágilmente. lucidez, claro. Hay un ejercicio interesante que yo lo pongo en mi plan de entrenamiento cerebral, que es el ejercicio aeróbico. ¿Saben lo que produce el ejercicio aeróbico? Yo a mis entrenantes del cerebro les pido que todos los días hagan 45 minutos de caminata, la que fuere. Pueden ir al gimnasio, al caminador o al trotador, o pueden dar vuelta a la manzana, lo que fuere. ¿Saben qué produce el ejercicio aeróbico? La estimulación del hipocampo. El hipocampo es un órgano del cerebro límbico. El hipocampo tiene que ver con aprendizaje y memoria. ¿Y saben qué? Lo que se ha demostrado hace ya unos cuantos años es que la estimulación del hipocampo produce neurogénesis, es decir, nacimientos neuronales nuevos. Por eso, las personas que hacen determinados ejercicios es posible que hasta rejuvenezcan el cerebro, más allá del avance del calendario, por cierto. Es apasionante lo que podemos hacer con nuestro cerebro entrenándolo. Sí, Nacemos. está Sí, clarísimo, adelante. doctor. No, perdón que le interrumpa, pero que está clarísimo en cómo lo transmite, porque lo transmite también de la misma pasión. Y es interesante también cómo la evolución misma del deporte ha adoptado ya a la neurociencia como parte Claro. de formadora de los deportistas del alto rendimiento y en etapas formativas también. Totalmente. Miren, yo a Messi lo vengo estudiando hace mucho tiempo. De hecho, yo he trabajado en Suecia dictando programas en Suecia y el Karolinska de Estocolmo estudió el cerebro de Messi. ¿Para qué? Para encontrar en el cerebro de Messi
aquellas características que podrían ser extrapolables por entrenamiento hacia otras personas. Y fíjense uno de los temas, yo en mi último libro, que es de neurociencias cuánticas aplicadas al deporte, estudio también esto. Fíjense lo que ocurre. Y vamos a analizarlo con ejemplos concretos. ¿Ustedes recuerdan el Barcelona de Guardiola cuando estaban Messi, Neymar y Busquets y el equipito este que tenía Guardiola en la primera división del Barcelona? Sí, sí. Jugaban de memoria. Dicen muchos periodistas jugaban de memoria. ¿Saben lo que les digo yo desde las neurociencias cuánticas? Había entrelazamiento cuántico entre ellos. Esa conexión emocional, incluso de relación, fuera del campo de juego, jugaba en que se adivinaban dónde estaba uno y otro y tiraban una bola para allí porque sabían que Neymar se había corrido y Neymar devolvía porque ese juego de memoria que incluso, fíjense lo que ha ocurrido, por otras circunstancias que algún día sería bueno analizar más en detalle, Messi en algún momento se tiene que ir al PSG. En el PSG, al PSG fue Neymar, al PSG estaba Mbappé. ¿Qué trilogía? No funcionó. No. Se fue Neymar, se fue Messi y lo vendieron a Mbappé. ¿Saben por qué? Porque eran 3 estrellas sin entrelazamiento cuántico, sin conexión. ¿Saben qué pasó? Messi se va al Inter de Miami. ¿Y quién fue el Inter de Miami? Luisito Suárez. ¿Quién fue? Jordi Alba, También Busquets. Alba, por cierto, el compañero de tantos goles de Messi. Volvieron a ser el equipo. Claro. Y aquí quiero destacar algo. Scaloni, como entrenador, ha sido el factor importantísimo para crear el clima que tiene la selección argentina desde Qatar hasta hoy inclusive. Ese clima de entrelazamiento, de conexión, es lo importante, casi diría imprescindible para tener el éxito que están teniendo. Claro. Y ese es el factor de un entrenador que no es la estrella brillante como entrenador, es humilde, tan humilde como Messi. Doctor, y eso es... Sí, perdón. Sí. No, termine la idea, por favor. Por favor, no, es que eso tiene que ver con lo que yo denomino neurociencias cuánticas. Ese es liderazgo cuántico. Scaloni en el banco, Messi en el centro de la cancha, liderando un equipo, pero no desde el ego, como algún otro jugador que mejor no menciono, que ha demostrado un ego impresionante, que es un muy buen jugador, y creo que ya se adivinaron quién es, pero no importa. También lo conozco mucho porque yo vivo en Madrid y bueno, él ha estado en Madrid mucho tiempo además. Ya lo mencionó. Por cierto, Ya está. Sana, ya lo dijimos sin decirlo. pero comparen No, lo claramente. Sí. Sí, tal cual. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Néstor Braidot. Él es experto en neurociencias, para decirlo rápidamente, pero es doctor en ciencias, máster en psicobiología, en comportamiento, en neurociencias cognitivas, máster en economía. Fundó el Instituto Braidot de Formación y su centro de entrenamiento cerebral. Y de eso estamos hablando, de entrenar el cerebro y de la conducta. Está, doctor, con nosotros desde los Estados Unidos nuestro compañero Adriel Driussi, que lo invitamos a que se quede a la nota y se quiere conectar con usted y quiere hacerle una pregunta. Adri, te escuchamos. Vale, bueno, le mando un fuerte abrazo al doctor desde acá, desde muy lejos, pero vos sabés que siempre me pregunté si todo esto que habló de su cerebro, de Lionel y demás, ¿eso es parte de la genética? ¿Eso puede ser de nacimiento o se entrena para tener un cerebro así, doctor? Mira, excelente, y te agradezco la pregunta porque me das pie para analizar un detalle importante. Todos recibimos herencia genética de nuestros padres. Sin embargo, en la adultez del cerebro, la herencia genética no es lo más importante. Lo que importa es la epigenética, que significa activación o expresión de los genes, que se produce a partir de lo que vives, incluso desde la gestación en el seno materno, y por cierto, durante el resto de la vida, ¿con qué te estimulas? ¿Qué experiencias, qué aprendizajes, qué permites que haga que tu cerebro se active en un sentido y el otro? Esto significa entonces la entrenabilidad del cerebro. Yo he analizado muchos deportistas, por ejemplo, ¿por qué no analizarlo
a Nadal como tenista, ¿por qué no analizarlo incluso a Hamilton como corredor de Fórmula 1, a varios deportistas de distintas disciplinas? Y en todos los casos aparece esto. ¿De qué manera se han entrenado neurocognitivamente para aumentar su capacidad de percepción, atención, foco atencional y concentración? ¿Y de qué forma han regulado sus emociones, autoliderando emociones? Son los dos factores importantes, emoción y el aspecto neurocognitivo. Y eso, insisto, para refrendar y respaldar lo que la pregunta implica, es entrenable. Aunque algunas personas nacen con una disposición particular hacia determinadas profesiones, como es el caso de Messi, que nació con una predisposición y con una gran dificultad, que fue su problema de las hormonas del crecimiento, que eso fue el por qué terminó quedándose en Barcelona a tempranísima edad, justamente porque Barcelona hizo lo que hoy se podría denominar la máxima inversión posible, más rentable en el mundo. Real, claro. Logró crear, apoyar la creación, para decirlo más exactamente, del mejor deportista del mundo. Tal cual. Y eso me parece un factor importante. Doctor, le pido por último un mensaje que podamos dejar a aquellos que se dedican, bueno, un poco al alto rendimiento, sí, que pueden estar apuntalados según su contexto, dependiendo, pero también a aquellos que están en el área formativa. Porque si bien hay clubes, bueno, sobre todo en Santa Fe Capital, que han hecho el clic y que claramente trabajan con un equipo interdisciplinario y demás, creo que esta cuestión de la neurociencia queda muchas veces relegada, claramente también por cuestiones de presupuesto, de estructura. Argentina tiene determinadas condiciones que no permiten esto. Pero digo, doctor, un mensaje para aquellos que están formando deportistas que pueden llegar a ser de alto rendimiento, algunos proyectos deportivos sobre todo, y cómo se acompaña, digamos, ¿qué mensajito le podríamos dejar a ellos? A ver, te agradezco la pregunta también porque no sé si ustedes saben, yo nací en la provincia de Santa Fe, con lo cual tengo un especial cariño por mi tierra. Por cierto, quienes forman personas tienen una gran responsabilidad en crear en esas personas la capacidad de crear. Valga la expresión que acabo de decir. Hoy por hoy, entrenar en un libreto, en una receta, en una fórmula, es ser obsoleto en el corto plazo, porque fórmulas, recetas, libros y clases obsolecen cada vez más rápidamente. Razón por la cual el entrenamiento que debe hacerse en las personas dedicadas o que se van a dedicar al deporte, o en las personas que se van a dedicar incluso a otras profesiones, porque yo tomo el deporte como un laboratorio también de aprendizaje para deportistas y para no deportistas. Pero lo cierto es que hay que empezar a entender que hay que desarrollar en las personas la capacidad de crear. Y eso significa empezar a dejar libres el desarrollo neurocognitivo de la persona con ese equilibrio emocional necesario. Primer punto, entonces, lograr el equilibrio emocional en las personas, trabajar en el equilibrio emocional de las personas para poder incorporar luego el desarrollo neurocognitivo. Y eso significa un laboratorio, concretamente, donde podrás tener buen físico, podrás tener inmensa incorporación de tácticas, estrategias. Pero ¿sabes qué es lo que mueve la táctica y el físico? El cerebro. Porque todo lo que está en las redes neurales del cerebro es lo que activa luego el físico. De hecho, en los deportistas excelentes, como el caso de Messi, se observa que finalmente, más allá del físico, más allá de la táctica, son creadores a partir del entrenamiento que tienen desarrollado en su cerebro. Porque no me digan que Messi tiene el físico más importante. ¿No? Ha desarrollado, sí, una solución a un problema que tenía más complicado de niño. Pero ciertamente que las maravillas que hace son por esa capacidad. Solamente un detalle, hay que entrenar la capacidad neurocognitiva de concentración atencional. Les digo un secretito de las neurociencias que se descubrió hace unos pocos años atrás.
La concentración atencional produce una duplicación automática de la cantidad de redes neuronales en aquello que te has concentrado. Esa es la razón porque una persona como Messi, voy a darles otros casos que he estudiado también, Keylor Navas, el arquero que era Real Madrid, mismo Griezmann del Atlético de Madrid, Haaland, el sueco que hoy está en el Manchester, concentran su atención. Yo lo he visto a Griezmann sentado en la cancha antes del partido haciendo una meditación. Keylor Navas bajo el arco del Real Madrid haciendo una meditación. Capacidad de concentrarse. Eso aumenta la cantidad de neuronales en aquello que se concentró, el partido. Y eso les produce la maravillosa posibilidad de gestionar jugadas sorprendentes. ¿Ustedes creen por qué Messi sorprende como, por ejemplo, en el segundo gol del primer partido? ¿Por qué sorprende? Sorprende porque él tiene, de alguna manera, esa capacidad de redes neuronales adicionales. Claro. Porque con su cansino caminar que parece desconectado del partido, está concentrado cerebralmente. Está nutriendo el cerebro. Claro. Absolutamente. Y ese es el gran secreto. Ese es el gran secreto para crear deportistas de éxito, que de alguna manera es lo que hoy se está haciendo en los laboratorios justamente de entrenamiento cerebral. Tomaría también esto como un ejemplo para cualquiera sea la actividad que uno tenga, claro, o la profesión que haga. Bueno, tendremos que ejercitarlo, ¿no? Sí, claramente, e ir buscando más información. Gracias, doctor. Infinitas gracias a todo este equipo. Le agradece un montón todo este tiempo, la cantidad de conceptos que nos compartió, la claridad con lo que nos dio los ejemplos, cómo podemos mirar y tratar de entender un poco más a un genio del fútbol, pero que claramente tiene muchísimo trabajo y disciplina detrás, que eso también es importante decirlo, una construcción de jugador con un buen entorno, pero claramente el caso Messi es estudiado en el mundo y queríamos compartir esa información. Muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, gracias a ustedes y, por cierto, Messi es un ejemplo de aplicación del entrenamiento cerebral. A seguirlo. Gracias, hasta la próxima. Gracias, doctor. Un placer hablar con el doctor Néstor Braidot, doctor en Ciencias y máster en Psicobiología del Comportamiento y en Neurociencias Cognitivas y máster en Economía. Licenciado en Administración de Empresas, máster en Programación Neurolingüística y posgrado en Psico-Neuro-Inmunoendocrinología, trainer y diseño conductual. Fundó el Instituto Braidot de Formación y su Centro de Entrenamiento Cerebral. Vale, agradecerle también a Ladri que se quedó escuchando, tan atentos como creo que estamos todos acá en la mesa, en el estudio, en la parte técnica del control, y también del otro lado los seguidores de Aire de Santa Fe Seguro. Adri. Totalmente, gracias a ustedes. La verdad que una nota más que interesante, sobre todo en algo tan fundamental, ¿no? Porque es una persona que realmente tiene un cerebro que pocos pueden explicar de qué se trata, ¿no? Como el doctor, así que la verdad que espectacular. Gracias, Adri, a vos también. Abrazo grande a ustedes. Lujazo que nos dimos en una tarde de vez. La verdad que sí. Aire para vivir mejor informado.